El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo el Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que le precedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembradíos que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzados, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar a una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si allí hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezca en esa misma casa, comiendo y bebiendo lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, querido hermano. Cuando nosotros escuchamos el libro de Job, mucha gente se queda solamente con decir: bueno, cuando te esté yendo mal, lee Job y con eso te vas a calmar. Y utilizamos a Job como una aspirina. Queridos hermanos, el libro de Job tiene mucho más profundidad, y sobre todo ahora que se une con el Evangelio. Mire, dice este gran erudito británico que estuvo perdido mucho tiempo hasta que un gran pensador argentino lo vuelve a presentar a la sociedad, porque estaba perdido en el tiempo. Claro, sus escritos todos estaban en inglés, y en inglés británico, todavía más complicado que el inglés común. Así que como estaba perdido, este gran pensador Jorge Luis Borges, que ni siquiera era católico, ni siquiera se identificaba como cristiano, que leyó todos sus libros desde pequeño y quedó impactado por este erudito, hace conocer a Gilbert K. Chesterton. ¿Y qué decía Chesterton? El ser humano está atrapado en medio de dos cosas: el destino y la providencia. A ver, piense: el destino y la providencia. El ser humano está atrapado en medio de ambas. Y mire de hermoso, aquí nosotros encontramos tanto en el libro de Job como en el Evangelio algo que en la fe nosotros tenemos que practicar más y creer más, que es la providencia de Dios. El Padre Pío, cuando comenzaba a repartir todo lo que había en su parroquia a la gente que no tenía ni siquiera para comer, la gente le decía: Padre, ¿y usted qué va a comer? Tranquila, tengo que aprender a confiar en la providencia, en la providencia de Dios. Y mire lo que el Señor nos está diciendo ahora: vayan ustedes y cumplan la misión que tienen como cristianos católicos. No se preocupen. A todo aquel que le hablen de Dios, a todo aquel que le presenten a Dios, a todo aquel que tengan que defender su fe, Dios, por medio de la providencia, va a saber ponerle las palabras necesarias. Dios, por medio de la providencia, va a saber ponerle las herramientas necesarias. Dios, por medio de la providencia, va a saber inspirar lo que ustedes tienen que hacer. Y la providencia, querido hermano, es una acción preciosa de Dios que nos enseña a confiar más en Él que a confiar más en nosotros mismos, que nos enseña a esperar más de Él que a esperar más de nosotros mismos. Y todo el libro de Job lo que descubre es eso: la providencia de Dios. No tanto la aspirina de Dios en el libro de Job, sino la providencia de Dios, que es la que nos hace verdaderamente decir: el Señor va a actuar.
el Señor va a actuar, el Señor va a actuar, el Señor va a actuar en mi vida, el Señor va a actuar en mi familia, el Señor va a actuar con mis hijos, el Señor va a actuar en todo momento porque sé que su providencia no falla. Y esto es hermoso, ¿por qué? Porque ¿qué es un milagro? No es la obra de un ser humano. Un milagro no es la obra de alguien que dice aquí va a haber un milagro y sucede. No, la obra de Dios en aquel que espera en Él. La obra de Dios en aquel que confía en Él. Y mire de hermoso en esto de los milagros a través de las redes sociales. Hoy tengo que darle una mala noticia y otra buena noticia. Como somos bolivianos siempre nos gusta escuchar la mala noticia y después recién la buena. Nos gusta primero dolernos y después decir, ah, qué bien. Así somos. Nos gusta escuchar primero el chisme y después decir, ah, qué bien. Y mire, ¿qué les estaba diciendo? Ya me olvidé. Antes de la buena y la mala noticia, ¿vieron que solamente se quedan con eso? La providencia de Dios, el milagro, a través de los medios que han llegado a distintos países. Un hombre que estaba en cama años, postrado en cama en El Salvador, y que ya no hablaba, no podía hablar, no podía comunicarse y estaba tendido en una cama, pero tampoco moría. Su hija comienza a mandarle de Estados Unidos la misa todos los días. Y la segunda semana el hombre se levantó de su cama y comenzó a alabar al Señor, participando una semana en misa, queridos hermanos. Esa es la providencia de Dios. Esta familia no es una familia que no cree. Esta es una familia de fe, una familia que va a la iglesia, una familia que ora, pero tenía a su padre postrado durante años en cama. Pero la providencia de Dios llegó ni siquiera cuando todo está normal, que sería lo más fácil según nuestra lógica humana. Cuando todo está normal, sí, vamos a ir a un retiro y ahí mi padre se va a sanar porque alguien va a venir, va a orar y se va a sanar. Ni siquiera fue así. Fue de la forma que menos uno espera, escuchando la Eucaristía todos los días ahí postrado. Se levantó este hombre y no dejó de alabar al Señor. Esa es la providencia de Dios, querido hermano. Es saber que esperamos en el Señor y que el Señor cumple su palabra. Es saber que confiamos en el Señor y que el Señor va a actuar en nuestra vida. Es saber que Él es el que hace todo, a pesar de que nosotros pensemos de que no va a suceder nada, de que llevamos años luchando con lo mismo, de que llevamos años peleando con lo mismo y no sucede nada. La providencia de Dios nos supera porque nos dice: aquí yo estoy actuando, aquí hago mi obra. Y es como la acción del Espíritu Santo. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero está ahí el Espíritu Santo de Dios. Así que, queridos hermanos, ya saben, estamos atrapados en medio de dos cosas. ¿Cuáles eran? Muy bien, comencemos con el destino, porque mucha gente dice: mi destino es llorar toda mi vida. Hay gente que dice eso, ¿no? Mi destino es que todo mundo me trate mal. Ahí aparecen los víctimas, ¿no? Que está de moda la palabra. Y la gente: es mi destino. Mi destino es sufrir. Mi destino es esto. Hoy tenemos una gran santa que nos muestra la providencia de Dios. ¿Qué se llama la santa? ¿Usted sabe lo que pasó con esta santa? A los 4 o 5 años, aparte de que había perdido a su madre pequeña, su hermana mayor, que era como su madre, entra para ser carmelita, monjita. Así que para ella fue otra pérdida. Es como si hubiera perdido 2 veces a su madre. Y cae enferma de muerte y no curaba y cada vez empeoraba. Y en esos momentos de su enfermedad, ella tiene una visión con una virgen, que es la Virgen María, pero es la advocación de la Virgen de las Victorias. A ver, guárdese ese nombre, Virgen de las. Y ella le puso la Virgen de la son. Así, a ver, bueno, no les veo yo a ustedes la sonrisa. Parece que ustedes no son devotos de la Virgen de la Sonrisa. Y gracias a esta visión que tuvo de la Virgen de la Sonrisa, ella recibió el milagro y se sanó. Así que esta es la Virgen, la advocación para todas las personas que sufren depresión. Queridos hermanos,
todo lo que podamos estar pasando en nuestra vida, la providencia de Dios interviene. Todo lo que nos hayan diagnosticado, la providencia de Dios interviene. Todo lo malo que usted lleva años luchando y luchando, la providencia de Dios interviene. Y eso es lo que nos hace confiar más en Él. Amén, amén, amén. Me van a hacer acuerdo que les diga la mala y la buena noticia.